¿Qué pasa, Peña? Soy Anabel Ramírez y bienvenidos a una nueva entrega de Curiosidades. Hoy vamos a hablar del Volkswagen Escarabajo, un icono cultural. Ese coche simpático que todos conocemos. ¿Creéis que lo sabéis todo sobre él? ¡Ja! Preparaos para descubrir datos sorprendentes. Agarraos fuerte, esto empieza ya. ¡Dentro vídeo! La historia del escarabajo es para flipar en colores. Tiene más giros que una película de suspense. En los años 30, Hitler quería un coche para el pueblo alemán. Un Volkswagen, barato, fiable y para una familia. Que no costara más de 1000 marcos imperiales. Aquí entra Ferdinand Porsche. Hitler le encargó el diseño del coche. Motor trasero, refrigerado por aire, suspensión robusta. Sencillo de fabricar y mantener. Pero no fue tan sencillo. Se creó una empresa estatal, luego Volkswagenwerk GmbH. Bueno, una vez que el escarabajo esquivó la bala de la desaparición gracias al bueno de Ivan Hirst y los británicos, la cosa empezó a coger un ritmo que ni Usain Bolt en sus mejores tiempos. Estamos hablando de una producción que se disparó de una manera absolutamente brutal, convirtiendo a este pequeño coche en una auténtica plaga mundial, pero de las buenas. La clave del éxito inicial fue, en parte, la necesidad de la Alemania de posguerra. La gente necesitaba moverse, reconstruir el país, y el escarabajo era la herramienta perfecta. Barato de comprar, barato de mantener y duro como una piedra. Era el coche que Alemania necesitaba en ese preciso momento. La fábrica de Wolfsburg, una vez reconstruida y puesta a punto, se convirtió en el epicentro de esta revolución automovilística. Imaginaos las cadenas de montaje echando humo, día y noche, sacando escarabajos como si no hubiera un mañana. La demanda era tan bestial que no daban abasto. Y no solo en Alemania, ojo. El escarabajo empezó a exportarse y, para sorpresa de muchos, empezó a molar fuera de sus fronteras. En los años 50 y 60, el Beetle, como lo bautizaron en los países de habla inglesa, se convirtió en un fenómeno global. Hablemos ahora de lo que salta a la vista, de lo que hace que un escarabajo sea un escarabajo y no otra cosa, su diseño. Porque seamos honestos, la forma de este coche es tan única, tan reconocible, que es prácticamente imposible confundirlo. Es como la Coca-Cola o Mickey Mouse, lo ves y sabes lo que es al instante. Esa silueta redondeada, casi como un caparazón de insecto, de ahí su nombre, claro, no fue un capricho estético, sino que respondía a principios de aerodinámica y simplicidad estructural que Ferdinand Porsche ya tenía en mente desde el principio. Un diseño que, además, resultó ser atemporal de cojones. Las características claves son de sobra conocidas, pero no por ello menos geniales. Primero, el motor trasero refrigerado por aire. Capítulo 4. Impacto cultural, de coche nazi a símbolo hippie y estrella de cine. Si hay un coche que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular, ese es, sin duda alguna, el Volkswagen Escarabajo. Es que es una auténtica pasada cómo un vehículo con unos orígenes tan oscuros, como ya hemos visto, pudo dar un giro de 180 grados y convertirse en un símbolo de paz, amor, libertad y buen rollo. Especialmente en los años 60 y 70, la época del movimiento hippie y la contracultura, el escarabajo se convirtió en el vehículo no oficial de toda una generación que renegaba del consumismo y de los coches grandes y contaminantes de Detroit. Era barato, fiable y, sobre todo, tenía personalidad. ¿Y quién no recuerda a Herbie? Ese escarabajo blanco con el número 53 y las franjas de carreras que protagonizó un montón de películas de Disney, empezando por The Love Bug, ahí va ese bólido, en 1968. Herbie no era un coche cualquiera, tenía vida propia, sentimientos y era más listo que el hambre. Estas películas catapultaron la popularidad del escarabajo a niveles estratosféricos, especialmente entre los más jóvenes. Capítulo 5. Innovaciones técnicas. Simpleza inteligente que marcó época. A ver, que nadie se me confunda. Cuando hablamos de innovaciones técnicas en el escarabajo, no estamos diciendo que fuera un coche espacial con tecnología de la NASA, para nada. Pero lo que sí tuvo, y esto es la clave, fueron soluciones de ingeniería increíblemente inteligentes y prácticas para su época, y sobre todo, para el propósito con el que fue concebido: ser un coche popular, barato y fiable. Y en ese sentido,
sí que introdujo o popularizó conceptos que fueron bastante rompedores y que marcaron un antes y un después en cómo se entendía un coche para las masas. La primera y más obvia, como ya hemos mencionado, es su motor trasero refrigerado por aire. En una época donde la mayoría de los coches populares tenían motores delanteros refrigerados por agua, esto era una diferencia brutal. La refrigeración por aire eliminaba la necesidad de radiador, bomba de agua, manguitos y líquido refrigerante, lo que significaba menos piezas susceptibles de averiarse, menos mantenimiento y, muy importante, adiós al riesgo de congelación del refrigerante en invierno. Además, el motor boxer de 4 cilindros era compacto, equilibrado y muy duradero si se cuidaba mínimamente. Una joya de la simplicidad eficiente. Mucha gente piensa en el escarabajo y se imagina el modelo clásico, el sedán redondito de 2 puertas y punto. Pero, ojo, cuidado, porque la familia Volkswagen basada en la plataforma del escarabajo fue mucho más extensa y variada de lo que la mayoría cree. Gracias a esa genialidad de chasis plataforma que comentábamos antes, los ingenieros de VW se sacaron de la manga un montón de vehículos diferentes que compartían la misma mecánica fiable y robusta del Käfer, escarabajo en alemán. Fue como tener un Lego gigante con el que construir distintos juguetes. El primero y más famoso de sus hermanos es, sin duda, el Volkswagen Tipo 2, más conocido como Transporter, Kombi, Bus o cariñosamente la Bulli en Alemania o la Kombi en Latinoamérica. Esta furgoneta, lanzada en 1950, utilizaba el mismo motor trasero refrigerado por aire y muchos componentes del escarabajo, pero con una carrocería totalmente diferente, pensada para el transporte de pasajeros o mercancías. Se convirtió en otro icono, especialmente para los hippies y los surfistas, y su versatilidad era legendaria. ¿Quién no ha soñado con una de estas para recorrer el mundo? Cuando un coche se fabrica durante más de 60 años y se venden más de 21 millones de unidades, es inevitable que acumule una lista de récords y logros que quitan el hipo. El Volkswagen Escarabajo no es solo un coche popular, es un auténtico campeón en muchos aspectos. Un David que se enfrentó a Golías y salió victorioso en más de una ocasión. Sus hazañas van más allá de las cifras de ventas, demostrando su robustez, su fiabilidad y su capacidad para adaptarse a cualquier desafío. Prepárense para alucinar con lo que este bichito consiguió. El récord más conocido, y que ostentó durante muchísimo tiempo, fue el de ser el coche más producido del mundo con un mismo diseño básico. Aunque el Toyota Corolla lo superó en cifras totales hace años, el Corolla ha tenido múltiples generaciones y rediseños completos. El escarabajo original, en cambio, mantuvo su esencia y su plataforma desde 1938 hasta 2003. Esos son 65 años, colegas. Ningún otro coche en la historia ha tenido una vida productiva tan longeva manteniendo su forma y su mecánica fundamental. Es un testimonio de la genialidad y la atemporalidad de su diseño. Pero no solo se trata de cantidad, sino también de calidad y resistencia. Llegamos al final de este repaso, y toca hablar del legado que ha dejado este coche legendario y de si hay futuro para el espíritu del escarabajo en el siglo XXI. Aunque el modelo original dejó de fabricarse en 2003 y sus reinterpretaciones modernas también han cesado su producción, la influencia del escarabajo sigue siendo palpable y su espíritu sigue vivo. Y hasta aquí, valientes, nuestro viaje alucinante por el universo del Volkswagen Escarabajo. Espero que hayáis flipado tanto como yo repasando estas curiosidades. El escarabajo es más que un vehículo, es una pieza clave de la historia del siglo XX. Desde sus inicios hasta convertirse en un símbolo de libertad. Su legado sigue vivo en el corazón de millones. La próxima vez que os crucéis con un escarabajo, dedicadle una sonrisa. Nos vemos en el próximo vídeo, cracks. Un abrazo.